Comienza a oscurecer en Sevilla. Es un duro invierno de frío de los años 60 y en el poblado de Chabolas, en el que vive la familia de los Catufos, encienden la hoguera nocturna. Pronto cenarán todos juntos alrededor de la lumbre y más tarde llegará la hora de la tertulia nocturna. Tras la cena, las mozas preparan el café. Niñas y niños, ancianos y adultos, alrededor de la gran hoguera. Y se cuentan historias de la vieja familia de los Catufos. Partimos de la lejana India hace muchos, muchos años, antes de que yo naciera, antes de que naciera el abuelo del abuelo, del abuelo de mi abuelo. Narraba siempre al principio de sus historias el tío Catufo. A todos los que estaban alrededor de la hoguera con la mirada perdida en la lumbre, mientras escuchaban el relato que esa noche tenía el tío Catufo para ellos. En aquella época, evidentemente no tenían televisor, tampoco salían al cine los Catufos. Eran gente humilde y no solían salir a los sitios que normalmente van las personas que viven en la gran ciudad. Ellos vivían en su humilde poblado de Chabolas, inmersos en su mundo aparte del sistema. Vivían en el sistema, dependían de él, pero psicológica, cultural y espiritualmente no estaban integrados en el mundo moderno, por así decirlo. Así que el cine lo vivían a través de las historias alrededor de la lumbre. Solían mirar al fuego mientras escuchaban al narrador de la historia y de esa forma todas las noches los Catufos concluían la jornada diaria para luego irse a la cama con el sabor de una reflexión profunda. Así narraba esa noche su relato el tío Catufo. Viajemos desde la India hacia España, cruzándonos con disparidad de culturas, de lenguas, de leyes, de gobiernos. Así durante siglos. Todo nuestro camino ha sido duro y hostil. Nunca fue fácil la vida para los gitanos. Ese ha sido nuestro sino, y en cierta forma es un sino que elegimos nosotros hace más de 1000 años, en el momento que decidimos adentrarnos en el mundo occidental. Siempre fuimos extraños, gente sospechosa para los gachés, y lo seguimos siendo, sobre todo los que vivimos en estos guetos, en estos poblados de Chabolas. Cierta vez, cuando aún éramos errantes, viajábamos de Talavera de la Reina hacia Madrid. Era una noche de lluvia y truenos. Nos detuvimos en el camino y nos refugiemos en nuestros carromatos. Aquella noche parecía que el mundo se iba a acabar. Parecía el fin del mundo. Sentíamos mucho miedo porque diluviaba a raudales. Temíamos que el agua podría provocar una tragedia. Yo tenía por aquel entonces más o menos 20 años. Mis dos niños, la Serrana y el Juan Antonio, eran muy pequeños.
Ella tenía 3 años y él unos 15 meses. Temía por ellos y por supuesto por todos los demás de la familia. Estábamos todos terriblemente asustados, parados en aquel bosque oscuro con aquella terrible tormenta. Salí de mi carromato para asomarme a los demás y ver cómo se encontraban. El ruido del agua cayendo ensordecía mis oídos y la oscuridad de la noche cegaba mis ojos. Pero tenía que ir para ver cómo iba todo. Al primer carromato que me dirigí fue al del viejo tío Catufo, nuestro Shero Ron, jefe de la tribu. Llegué como pude, porque ni veía bien ni podía llevar una vela para alumbrarme el camino de apenas 4 metros de separación que había entre una carroza y la otra. De pronto un relámpago alumbró todo el camino y pude contemplar la figura de un hombre con un sombrero negro que parecía acercarse hacia nuestro campamento improvisado. Pero me olvidé de aquella imagen que vi porque estaba más preocupado por hablar con mi abuelo para ver cómo se encontraban en su carromato. Abuelo, ¿cómo estáis aquí?, le dije en voz alta mientras que la lluvia me empapaba y tenía los pies cubiertos del agua que inundaba el suelo de aquel lugar. Estamos bien, su abuelo. Vete para tu carromato y no salgas. Pronto pasará el diluvio, me dijo para calmarme. Sí, abuelo, me voy para allá, le dije engañando a mi abuelito, que en paz descanse, porque evidentemente mi idea era la de asomarme a todos los carromatos de la familia. Tenía que saber que todo iba bien. Así que me dirigí al carromato del tío Jerónimo y de pronto vi a ese hombre de nuevo. Ahora estaba solo a 3 metros de distancia. De nuevo un relámpago alumbró toda esa zona en la que nos encontrábamos y pude ver el rostro y la figura amarga de aquel siniestro hombre. Eso llenó aún más de miedo aquella terrible noche de tormenta. Pero aunque el miedo se apoderó de mí, me llené de valor, no sé por qué. Parecía que algo me decía que tenía que enfrentarme a esa situación. Así que me dirigí a ese hombre. Buenas noches, señor. ¿Qué hace usted por aquí con este diluvio?, le pregunté a ese desconocido y que parecía no importarle la lluvia. Su rostro era terriblemente triste y amargo y me contestó de forma seca y rotunda: de buenas noches no hay nada, esta noche es terrible. Sí, señor, es terrible y temo por mi familia, le contesté con un miedo tremendo por todo mi cuerpo, mientras yo temblaba, tiritando de frío y miedo. El hombre me contestó: si queréis salvaros, venid a la mansión de mi señor. Allí pasaréis la noche refugiados de la tempestad. Seguidme. Y empezó a andar de vuelta por donde vino. Espere, se lo diré a los demás. Ahora le seguimos, le dije en tono angustiado. Volví al carromato del viejo Shero Ron, el antiguo tío Catufo. Le conté todo aquello que me dijo ese hombre y mi abuelo ordenó que siguiéramos a aquel misterioso hombre. ¿Dónde está ese señor?, me preguntó mi abuelo. De nuevo un relámpago alumbró todo el camino y al fondo vimos la figura de aquel hombre. Mi abuelo pudo verlo conmigo y dijo gritando: dile a todos que vamos hacia allí.
Así que en un par de minutos todos estaban avisados. Así que nos pusimos en marcha, siguiendo como podíamos el camino en esa oscura y tenebrosa noche de diluvio. De cuando en cuando un relámpago alumbraba el camino y podíamos ver la figura de aquel hombre, mientras los caballos y las carretas tenían que atravesar enormes charcos que más o menos cubrirían por las rodillas. Tras toda la angustia de ese duro camino, pudimos divisar unas luces que se encontraban dentro de lo que era una gran casa a la que los gachés llaman mansión. Aparquemos como pudimos los carromatos. Refugiemos a los caballos en unos establos y al rato toda la gran familia de los Catufos se encontraba en la entrada de aquella enorme casa. Aquel hombre nos abrió la puerta y a paso lento fuimos entrando todos, que éramos unos 70 por aquel entonces. Estábamos todos empapados y llegaron unas personas que allí dentro se encontraban con ropa de sirvientes. Esto nos dieron toallas para secarnos y nos acomodemos como pudimos, dado que éramos muchos, aunque la casa fuese muy grande. También nos trajeron unas tazas de caldo caliente y así poco a poco nos fuimos calmando de aquel gran susto. De pronto oímos una voz que venía de arriba de la escalera. «Siéntanse cómodos, esta es su casa», dijo aquel hombre que llevaba una bata muy lujosa de andar por casa, muy elegante y con una perilla muy bien recortada. Era el dueño de aquella mansión. «Muchas gracias, señor, es usted una gran persona», le dijo conmovido nuestro antiguo cherorrón. «Vengan conmigo a la chimenea y tómense una copa de whisky, les vendrá bien para el susto», nos dijo amablemente aquel señor en aquella noche extraña. «Encantado, señor, muchas gracias», repuso el viejo abuelo Catufo. Yo me senté junto a ellos y hablaron cordialmente durante horas. El hombre resultó ser un marqués, todo un señor. Llegado un momento de la noche, nos confesó: «Os voy a contar la verdad». «¿Qué verdad?», preguntó el abuelo Catufo, mientras todos los que allí estábamos nos quedemos extrañados, expectantes y ciertamente atemorizados. «Yo he sido un mal hombre y estoy despojándome de mis pecados en mi paso por este mundo», dijo aquel señor marqués, mientras que a todos los que pudimos escucharle, que solo éramos unos 7, se nos sobrecogió el alma. No entendíamos para nada lo que ese hombre nos estaba diciendo, pero todos intuíamos que algo oscuro había en sus palabras. Hoy, gracias a ustedes, me he deshecho de mi infierno. Pasen ustedes lo más cómodamente posible esta noche. Dentro de un rato habrá escampado y por la mañana el sol brillará», dijo enigmáticamente aquel señor. Y despidiéndose para marcharse a su habitación, nos dijo: «Gracias, señores, yo aquí me despido.
Se fue la oscuridad y ya está aquí la luz en la que me fundiré y se quemarán las amarguras de la vida. Todos nos quedemos abrumados con aquellas misteriosas palabras, pero decidimos descansar como pudimos para dormir al menos un rato aquella ajetreada noche. Cuando despertemos, tal y como dijo aquel enigmático señor Marqués, amaneció un hermoso día soleado. Recogimos los caballos de las cuadras del Marqués y los enganchemos a las carrozas. No pudimos despedirnos de nadie porque no había nadie. Aquella vieja casa parecía estar vacía. Cuando lleguemos al pueblo, nos encontremos con dos paisanos a los que preguntemos cómo había resultado la noche de destrozos con esa gran tormenta. Y asombrosamente nos contestó uno de ellos haciéndonos esta pregunta que nos sobrecogió a todos. ¿Qué tormenta? No ha caído ni una sola gota en toda la noche. El cielo estaba totalmente despejado, dijo el hombre, en tono completamente seguro de lo que decía. ¿Cómo que no ha llovido?, preguntó en tono desconcertado el abuelo Catufo. Casi morimos todos. Menos mal que el señor Marqués nos acogió en su gran casa, dijo afirmativamente en tono de agradecimiento el viejo abuelo Catufo. ¿Cómo? ¿Qué señor Marqués?, preguntó sarcásticamente aquel hombre del pueblo. El último marqués que habitó en esta zona murió hace 70 años. ¿De qué me están hablando ustedes? No podíamos entender nada. Estábamos completamente aturdidos. Así que le pregunté a aquel hombre: ¿cómo que el último marqués murió hace 70 años? Y el que nos atendió con toda su servidumbre esta noche en medio de la tormenta. Os digo que esta noche no ha llovido y que aquí en esta comarca no hay ningún marqués. El último que hubo fue don Venancio, hace más de medio siglo que murió. Dicen los viejos de la comarca que durante su vida hizo estragos con la gente pobre. Y aparte de eso se cuenta que una vez, por diversión con sus amigos, jugaron a un macabro juego. Apresaron a un vagabundo que pasaba por la comarca y lo soltaron dentro de las tierras del marqués para luego jugar a cazarlo con sus escopetas. Terminaron asesinándolo y mandaron a enterrarlo en su terreno para que las autoridades no se enteraran de todo aquello. Pero desde entonces parece que una maldición se sobrevino sobre el marqués y su familia. Todos murieron en trágicas circunstancias hasta que la dinastía del marqués dejó de existir en este mundo. Y así, con esto que nos contó aquel paisano de aquel pueblo, nos percatemos de todo lo que nos había ocurrido y por qué. Todo fue como habernos adentrado en algún lugar del más allá. Parece que el alma atormentada de aquel antiguo marqués nos había abducido en aquella noche en la que nunca hubo ninguna tormenta.
Terminado el relato, todos los catufos que se encontraban alrededor de la lumbre y habían permanecido atentos y absorbidos por la narración del tío Catufo, parecían haber salido de ver una gran película en el cine. «Abuelo, ¿y ese payo marqués era malo?», preguntó inocentemente el Ramoncito de 10 años, hijo de la Manuela y del Bernardo. «Seguramente, Ramoncito, pero a nosotros nos ayudó en aquel embrujo que vivimos y parece que él se liberó con aquello de su mal en el mundo», contestó el tío Catufo a su sobrino nieto Ramoncito. Y así es como terminó la velada nocturna de los catufos en aquella noche de frío invierno alrededor de la hoguera. Todos se fueron a la cama con la sensación de haber estado allí en aquel embrujo que vivieron los antiguos catufos. Las historias alrededor de la lumbre de los catufos eran la forma que tenía esta gran familia de mantener el viejo espíritu gitano de la aventura de la vida. Del libro La leyenda del tío Catufo.